Bueno, y se agradece, por supuesto, Mara, la información, y a la embajadora de Holanda le mandamos, por supuesto, un gran saludo y nuestra gratitud por su propuesta. Jimena, tenemos al arquitecto Leal en el estudio y es de verdad un privilegio. Un privilegio y un placer, querido Felipe. Gracias por acompañarnos. La verdad es que, Leonardo, hablábamos ya con él de la propuesta que nos trae este libro, que está por aquí, que es una colección. ¿Puedo ver? Por supuesto. La Oye, arquitectura. Él preside el Seminario de Cultura Mexicana, que es una de las grandes instituciones de este país. Efectivamente, y que además nos está regalando una colección. ¿Cuántos libros son, Felipe? 25. 25 libros que hablan específicamente de un oficio, por decirlo de alguna manera, específicamente la arquitectura. Bueno, ayer también hablábamos con el maestro Matos de la arqueología y son varias. 25 específicamente. Es un arte, ¿no? Más que un oficio. Más que es un arte, sí, La efectivamente. arquitectura es un arte, no hay duda. Hay una enorme colección. Pero fíjate, a mí me gusta mucho, Leonardo, cómo plantea Felipe en este libro, de manera como muy clara y muy concisa, una ciudad que es al final el trazo que va a determinar también en mucha medida socialmente cómo se va a trazar la mente de quienes la habitan. Oye, es interesante, ya platicarás de eso, pero ¿los arquitectos hacen casas o hacen ciudades? No, todo. Depende cuál. Las dos cosas. No, mira, la ciudad es la construcción más compleja que ha construido la humanidad. No hay cosa más compleja. Ahora hablabas precisamente de Guadalajara previamente, del trazo de Guadalajara, de cuáles eran las diferencias. Pues la ciudad, no hay artefacto más grande que haya construido la historia del ser humano. Tenemos todos los objetos, tenemos esta mesa, tenemos el micrófono, el teléfono. Pero una ciudad es lo más complejo que se ha podido hacer a lo largo de la historia. Es la gran creación de las culturas, de la humanidad. Es nuestra obra de arte. Pues sí. Llamamos civilización, llamamos ciudadano. O sea, todo remite a la ciudad. A la ciudad, ¿no? La cultura, ¿cómo se llama? Toda la vida cotidiana. Pero sobre todo en el libro lo que trato de expresar, y lo dice muy bien Jimena, es esta parte cultural de la arquitectura. La arquitectura es un hecho cultural. O sea, no es nada más algo así construido como banalmente se lee. O bonito. O bello, sino es algo más allá de lo construido. Es lo que está en nuestra memoria. O sea, por ejemplo, en la casa de tus abuelos, la casa donde tú naciste, el barrio al cual tú perteneces, está lleno de memoria, está lleno de referencias, tus sueños, en cuáles son los lugares que habitas, a dónde llegas a tu casa generalmente o a donde vives a descansar. Es tu nicho, tu lugar de protección frente a la sociedad, frente a tu día, frente a lo que haya pasado. Claro. ¿Dónde es donde llegas a relajarte? O sea, ¿dónde llegas Yo en el estudio de ADN40. Bueno, esa es tu casa. Exacto, Aquí porque es tu permanezco. casa, tal cual. Claro, por eso dicen es tu casa. Tu casa no es únicamente donde lo habitas, es la fábrica. Para un obrero puede ser su casa, ¿no? No, y a veces en el lugar en el que trabajas pasas más horas que en tu casa misma, Claro, así que... las universidades, los lugares de estudio, la escuela, puede ser los lugares donde tú te sientes domesticado, ¿no? Oye, decía, creo que Lord Clark decía, no sabemos bien qué significa civilización, pero cuando vemos una ciudad ordenada, claramente decimos, esto es civilización. La sociedad. Mira, Ítalo Calvino decía que nosotros construimos a las ciudades, pero después las ciudades nos construyen a nosotros. O sea, tú puedes entender una sociedad de acuerdo a cómo está estructurada una ciudad. Tú ves una ciudad y puedes ver si la sociedad es ordenada, es disciplinada, si hay un énfasis histórico, si proceden de alguna otra civilización. Una ciudad es como un reflejo extraordinario de la historia. ¿Es un ser vivo la ciudad? Sí, claro, está vivo diario, o sea, se dilata, se contrae, se enferma, después tiene momentos de ¿Cómo algo lucidez, físico ¿no? puede ser vivo? Algo así, o sea, algo Porque está que son lleno de energía. ladrillos, son... Pero está lleno de energía, pero somos los seres humanos los que les damos Porque vida. al final nosotros la habitamos, Claro. que estamos vivos, ¿no? Claro, es el contenedor para la vida, para la vida humana, es el gran contenedor. ¿Qué otro puede Y ser? al final la estética, que en este caso pues es totalmente tema de arquitectura, pues sí permea mucho o sea, lo hablábamos ahorita, el tema de qué tan bonita o no tan bonita es la ciudad, te va, digamos, a recibir en tu cotidiano, ¿no? Y te va a la mejor alegrar o no la vista. Ah, y claro. todo. Bueno, está toda la psicopercepción, ¿no? que existe en los espacios y en la ciudad, ¿no? Tú puedes deprimirte en una ciudad. Hay ciudades que deprimen a las personas por su condición climática, por el ambiente que tiene, por el ambiente de tensión, por la violencia. Pero hay otras que realmente te estimulan. Tú llegas y, bueno, sientes realmente una gran felicidad de estar. Guadalajara es una ciudad muy viva. Guadalajara. Está enamorado, Leonardo, de esta ciudad. Sí, ya te enamoraste. Es una ciudad, bueno, tiene zonas y barrios
extraordinarios. Es una ciudad muy arbolada, muy horizontal. También tiene sus problemas de tráfico, no está exenta de ello, ¿no? Tiene muy buena gastronomía. ¿Y ese paradigma horizontal lo copiamos de Los Ángeles? O sea, nos dedicamos a hacer ciudad como en los Estados Unidos. Tiene un corte en su extensión de los barrios mucho más porque los centros de las ciudades eran como más compactados, más como deberían ser las ciudades. Pues sí, ¿no? Más vertical, más compactado. Esa es la tendencia es a verticalizar las ciudades. Lo podemos ver ahora en la mayor parte de las ciudades de México, ya empieza a ver... Ya no cabemos. Torres. Pero ¿cuándo perdimos el rumbo este suburbano que tanto nos gustó en alguna época y hoy vemos que es absolutamente impráctico? Tiene amplísimos costos para la sociedad. El extender las ciudades hacia las zonas de reserva territorial genera una extensión de la ciudad, tienes que tener más vías de transporte, extiendes las redes urbanas, tienes que llevar el agua, el drenaje, las comunicaciones, las distancias se alejan. Hoy en día en la ONU Habitat, por ejemplo, tiene como una de las grandes premisas que las ciudades tienden a compactarse. Para vivir mejor una ciudad tiene que ser más compacta, porque al ser más compacta lo compartes más. Que así era Tenochtitlan. Si no las crecen así, las crecen así, ¿no? Así es, sí. Y entonces luego pasa como en Tokio, que de repente los espacios son pequeñísimos, la gente vive de verdad en espacios mínimos, pero en Tokio. Pero disfruta del espacio público. Bueno, o tienes ciudades intermedias, por ejemplo París, que casi toda tiene un promedio de 6 niveles. Entonces, si tú tienes 6 niveles en promedio en París, o el Madrid, por ejemplo, las ciudades europeas, tienden a compactarse más. Entonces la gente sale más a la calle, haces una vida más peatonal porque las distancias son más cortas y utilizas mejor los espacios públicos. Que creo que ustedes, los jóvenes millennials, prefieren eso, ¿no? Gracias por lo de millennial. Oye, que vivir así en la gran casa suburbana. Bueno, con creo que ahora jardín el tema y todo, de los ¿no? millennials va a ser otro, que será tener casa. Ya después de eso ya podremos definir qué es lo que prefieren, pero los problemas, digamos que habrá que irlos atacando uno por uno. Pero entonces, es que el concepto de casa se cambió por el concepto de departamento o un habitáculo más pequeño. Se le dice casa, pero ya son espacios. No es el esquema de la domus romana, es que la domus romana era este ideal, ¿no? Que todavía existe. La domus áurea. Sí, entonces tienes el jardín, hay una casa en el jardín central, con un jardín perimetral, con jardín, con un patio y en 2 niveles. Pues eso, ya las ciudades, no hay territorio para que puedan ser así, por tanta población que tenemos. Entonces ya no cabemos, básicamente. Nos compactamos en departamentos, en edificios. Maestro Leal, no sabes qué gusto ha sido tenerte con nosotros, un privilegio. Y bueno, pues por supuesto, échale un vistazo al trabajo del seminario, que tiene muchísimas cosas. Hace algunos días le dieron un reconocimiento al maestro Matos, ¿va? Claro, se lo acabamos de dar. Cumplió 30 años de pertenecer al seminario. Lo hicimos emérito. Cuando llegas a cierta edad, lo hicimos emérito. Y le acabamos de publicar un libro sobre la arqueología, que es fantástico. Un gran conocedor de la historia de nuestra ciudad. Arquitecto Leal, muchas gracias. Jimena.